15. Levántame la mano. Levántame la mano. ¿Cuántos fueron, José? 15. 15. 18. 15. ¿Alguien los contó? Usted los contó bien, hermano. Fueron 18. Y yo casi estoy seguro que si le perdieron un segundito la atención se equivocaron. Tenían que haberle puesto Carolito desde el principio, los primeros pases son exactamente 18. Usted tiene derecho a premio, fíjese, hermano. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya lo vamos a resolver. Bien, son 18, exactamente. ¿Alguien vio algo raro en ese video? Unos pases que los hacían así como cerca y por eso algunos no se podían contar y otros solo pues, iban pasando, no había un pase. Sí, observaron eso muy bien. Yo les pedí que lo observaran. Pero ¿alguien vio algo raro en ese video? Dígame, hermano, ¿qué vio? Una sombra negra en medio de ellos. ¿Alguien más lo vio? Vaya, hermano. Lo felicito y la felicito. Pónganle atención. Vamos a terminar el video. Sigue el video. La respuesta es 18. 18, por supuesto. Pero, ¿has visto al mono bailarín? Comienza el video y obsérvenlo. Yo se lo muestro ahorita. Mientras usted estaba contando los pases, entonces aquí entra este mono y hace unos pasitos de baile. ¿Lo ven? Y se sale, ¿verdad que sí? Ahí estamos. Perderse algo cuando no se busca. Vamos a quitarlo, porque solo eso es. Me broma, ¿verdad? La tecnología. ¿Bien? Ok, gracias. Ok, hermano. Entonces, hermana, está bien lo que usted hizo. Usted también está bien lo que hizo. No desprender la vista de las indicaciones que yo les había dado. Casi estoy seguro que los que lograron ver ese fulano en medio es porque no estaban realmente contando los pases. O sea que no estaban siguiendo mis indicaciones, sino que se distrajeron y pusieron su mirada en todo lo demás que estaba sucediendo. Pero los que sí me dijeron 15, 18, sí estaban siguiendo mis indicaciones. Ese es exactamente el privilegio que todos nosotros los nacidos de nuevo tenemos. Tenemos el privilegio de guiar, de trasladar, de comunicar nuestra fe, nuestra redención, la salvación de nuestro Señor Jesucristo a otras personas. Porque otras personas ven lo negro. ¿Vieron el equipo negro? No les pedí que contaran los pases del equipo negro, pero yo ya los conté cuántos eran. Porque yo no quería que ustedes vieran lo negro, sino que quería que vieran lo blanco. Y no quería que vieran al mono que estaba tratando de distraerlos. Yo lo que quería era que vieran lo blanco. Nosotros, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad. No solo tenemos la capacidad y habilidad de hacerlo, sino que la responsabilidad de trasladar hacia nosotros, hermanos, lo que hace el equipo blanco. Estoy haciendo una analogía nada más, ¿verdad? Lo que hace la iglesia del Señor, nosotros, los cristianos, los nuevos nacidos, los nacidos de nuevo, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ese es el equipo blanco, ¿verdad? En la analogía. Entonces, usted tiene la capacidad de trasladar todo lo que sabe de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación a otros. ¿Cómo? Mostrándoselo. Usted le puede mostrar lo negro si usted quiere y va a perder su tiempo, pero le puede mostrar lo blanco. Y entonces va a estar comunicando la palabra del Señor, va a estar comunicando el reino, va a estar comunicando la salvación, va a estar comunicando nuestra vida eterna, que es lo que todos deberíamos de perseguir a través de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo podríamos hacer aún mejor
que este ejemplo que yo les acabo de dar. ¿Por qué? Porque usted, además de tener la habilidad de sí poder hacerlo, porque todos tenemos esa habilidad, todos, usted también la tiene, todos ustedes la tienen, yo la tengo, pero además de eso también tenemos el respaldo del Espíritu Santo. O sea que cuando usted se dedica y lo hace bien, cuando usted traslada bien, entonces el Espíritu Santo también está detrás y convence de pecado, ¿verdad? Primer punto entonces, lo que vamos a estudiar tiene que ser trasladado, o sea, vamos a entender qué es la Trinidad para dos razones que ahorita las vamos a ver. Bien, los nacidos de nuevo debemos fomentar estas dos habilidades. La primera es habilidad de comunicación. Pastor, me puso el puntero y no lo uso. No es ese. No, pero no hay problema, pastor, ahí están los puntos. Bien. Los nacidos de nuevo entonces debemos fomentar estas dos habilidades, la habilidad de comunicación y la habilidad de guiar. Pero la habilidad de guiar en realidad está respaldada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Recuerden, la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es buena para instruir, para corregir, para guiar también, así lo dice. Y entonces la habilidad de guiar debe ir acompañada de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y la habilidad de comunicación tiene que ver con cómo usted se relaciona con otras personas, cómo se comunica con otras personas. ¿Estamos hasta ahí, verdad, hermano? Sí. Perfecto. Bien. La Trinidad de Dios. No me camina esto. Bien. En este estudio lo que vamos a hacer es tratar de reforzar, o el objetivo es reforzar nuestra fe y comunicarla, ¿verdad? Que es lo que acabamos de estar hablando. Y la otra razón por la que necesitamos conocer acerca de la Trinidad es para ejercer defensa o hacer apología, que es exactamente lo mismo cuando tengamos que hacerla. Miren, hay muchas herejías afuera que están disfrazadas de costumbres buenas y están disfrazadas de cosas buenas, pero son herejías. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlas y entonces ejercer defensa. Entonces, los dos objetivos por los cuales vamos a estudiar la Trinidad de Dios es para reforzar nuestra fe y comunicar lo que vamos a aprender, y para ejercer defensa cuando sea necesario. Bien, la Trinidad no existe o no es una doctrina bíblica. Cuando terminemos este estudio de hoy, usted puede refutar eso. Si yo le digo ahorita, hermano, la Trinidad no existe y no es una doctrina bíblica, usted me va a decir que no, ¿verdad? Sí existe y sí es una doctrina bíblica, pero cuando le pide explicación, usted tiene que poder explicarme, ¿verdad? Por supuesto. Ok, usted también tiene que poder responder qué son y por qué hay misterios en la Biblia. O sea, ¿por qué hay misterios en la Biblia? ¿Pero qué son y por qué están ahí, ¿verdad? Usted debe saber responder qué son y por qué están. Tercero, ¿por qué es importante esta doctrina? Que eso es lo más importante para nosotros, porque vamos a ver la doctrina de la Trinidad. ¿De qué me sirve? ¿Por qué nos importa? ¿En qué me afecta? ¿En qué afecta a mi familia? ¿En qué afecta a la iglesia? ¿En qué afecta a mi trabajo? Cuando terminemos el estudio vamos a poder responder esas preguntas o esas preguntas negativas, porque la Trinidad no existe, no es una pregunta, ¿verdad? Sino que es una afirmación negativa, pero vamos a poder responderla. Bien, no sé si está bien dicho afirmación negativa, pero está bien. Okay. Aquí la tengo que pasar entonces. Muy bien. La Trinidad de Dios es un misterio y por eso hay alguna dificultad para que nosotros la comprendamos bien. A la primera me refiero, pero como vamos a verlo con detalle, vamos a entender ahora. Ay, gracias, Oscarito, te agradezco mucho. Ahí. Gracias, Oscarito.
vamos a comprender qué significa un misterio. ¿Quién tiene idea qué es un misterio? Alguien que me lo diga rapidito, un misterio. Algo oculto, me parece buena definición. ¿Qué más? ¿Un misterio? Algo que no se sabe qué es, me parece. Por aquí, un misterio, hermano. Un secreto. Un secreto, me parece muy bien. Ok, bien. La Biblia menciona que hay varios misterios, ¿verdad? Menciona que, por ejemplo, que cuando el Señor venga, algunos van a ser transformados y otros pues van a resucitar de los muertos. Eso es un misterio realmente, porque ese es otro misterio del que vamos a hablar después. Pero la Trinidad es un misterio porque en la mente natural no se puede comprender con exactitud porque son tres personas y es un solo Dios. O sea, no cuadran las matemáticas, no cuadran. Pero cuando la Biblia habla de misterios, no habla de cosas místicas. La Biblia no utiliza la frase misterio para referirse a cosas místicas, ocultas, raras, ¿verdad? Como que es película de miedo. No habla en esos términos, sino que la palabra de Dios se refiere a misterios, a esas específicas razones que van a ser reveladas en su tiempo, en su momento, a nosotros los cristianos, los creyentes. O sea, quiere decir entonces que cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, eso le va a ser revelado muy fácilmente de qué se trata, y no es un misterio escondido para usted, sino más bien es algo que va a ser comprendido a través del Espíritu. Eso es lo que quiere decir, algo que va a ser comprendido a través del Espíritu Santo, que es el que ilumina. Antes utilizaba la frase revela, ¿verdad? Hoy voy a utilizar la frase ilumina en su corazón y en su mente. Bien, entendiendo entonces que un misterio no es algo místico, sino que es algo que el Señor nos revela a nosotros en su momento, debemos de preguntarnos. Entonces, la Biblia enseña que Dios es uno. Ah, sí, es uno y son tres, ¿verdad? Es uno y son tres. Es uno y son tres. Ok. ¿Qué dice Marcos 12:29? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Muy bien. Entonces, son tres personas, pero es un Dios. Eso la Biblia enseña esas dos cosas, pero para que nosotros la comprendamos bien. Enseña que son tres personas, pero es un solo Dios. Al mismo tiempo, la Biblia también enseña que hay tres personas que subsisten o son de la misma sustancia divina de la Trinidad. Bien, en este dibujito, me voy a parar por aquí. Está muy bien hecho este dibujo, un esquema donde ubican al Padre en una esquina, al Hijo en otra esquina y al Espíritu Santo. Pero a la vez, en el camino dice: el Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es el Hijo. Ni el Padre es el Espíritu Santo. O sea, ninguno es el otro, pero todos son Dios. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ninguno de ellos es el otro. Ninguno de ellos es Jesucristo, no es el Padre, ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. No es así, ¿verdad? Ok. Bien, ¿cuál es la característica de una persona? La característica principal es que tiene su propia identidad. O sea, yo me comunico con usted desde mi identidad, ¿verdad? Usted se comunica con las personas desde su identidad. Oscarito es su papá, ¿verdad que sí? Vaya, entonces Oscarito se comunica con usted como papá.
O sea, esa es la entidad con la que tienen el vínculo y con la que se pueden comunicar. Ella se comunica como su madre, ¿verdad? O sea, con su mamá. Se comunican de manera distinta y viceversa. La mamá se comunica con la hija de manera distinta. O sea, tiene otro carácter, otra forma de mirar, ¿verdad? Todos se comunican distintos, todos nos comunicamos distintos. Bien, la Trinidad es exactamente lo mismo, se comunican de la misma manera. El Padre entonces se comunica con nosotros, con su iglesia, con sus hijos, con paternidad, adopción. Su relación principal es la de un creador que nos adopta a nosotros a través del Hijo. Es el el iniciador del plan de salvación, quien envía a su Hijo y derrama su Espíritu por puro amor. Así se comunica el Padre. El Hijo, ¿cómo se comunica? Se relaciona como Salvador y mediador. Él es el mediador entre el Padre y nosotros, ¿verdad? Bien. Además, experimenta el sufrimiento, la tentación y la muerte para rescatarnos desde dentro de la condición humana. Es la imagen visible de Dios, del Dios invisible. Perdón. Esa es la forma del Hijo de comunicarse con nosotros, con su iglesia, y el Hijo a su vez se comunica con el Padre, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, y el Espíritu Santo se relaciona con nosotros desde el interior de nuestro propio ser. Voy a dejar hasta ahí porque es mucha letra. Bien, entonces el Padre, creador de todo, a través del Hijo, el Padre, creador de todo, a través del Hijo, nos salva a nosotros y además de eso nos habita con el Espíritu Santo. Fíjense bien la relación que tienen esas tres personas con nosotros. El Padre, creador de todo, manda a su Hijo, crea todo y además de crear todo, provee la salvación a través de Él y es nuestro mediador. Y luego entonces que Él nos salva y nos comunica con Dios, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Todos actúan, la Trinidad actuando sobre su iglesia, sobre el universo también, no solo sobre nosotros y su iglesia, ¿verdad? Bien. Dice el Señor Jesucristo cuando nos encomienda, en el texto donde nos encomienda la gran comisión: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, el texto dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usa pronombre, ¿verdad? Sí, un pronombre. Sí, un pronombre. Y no en los nombres de, o sea, el texto dice en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no en los nombres de el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque son tres, son uno en realidad, uno. Por eso dice en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no en los nombres de, porque ahí diera a entender que son tres, y no son tres. Dios es uno, como ya lo vimos en las láminas anteriores, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí sí ya nos vamos a meter, como dicen los muchachos, en camisa de 11 varas, pero vamos a tratar de resolverlo. Y de aquí para allá sí les pido como triple atención, porque cuando usted logre comprender esto, ¿se acuerda cuáles eran los objetivos? Primero, reforzar nuestra fe, ¿verdad? Y comprender la doctrina, pero también, después de esto ya podríamos hacer defensa, ¿verdad? O sea, si alguien no quiere meter gato por liebre, usted puede decirlo, no es así, pero le voy a decir cómo es el asunto. Bien. El problema de las analogías, ¿verdad? Resulta que es bien común ver esa analogía ahora, y hace 1800 años también era bien común, aunque está lejos ese tiempo, analogías como esta. Por ejemplo, el agua. Si usted la tiene en el freezer, saca la marqueta de hielo y está ¿en qué condición ahí? Sólida, ¿verdad? Sólida, correcto. Y entonces la mete en una olla y la hierve. Y entonces ahí ¿cómo se le pone el agua?
líquida, ¿verdad? Líquida. Y si la deja hervir más, se pone gaseosa. Entonces el agua puede estar, puede ser sólida, líquida y gaseosa. Y sigue siendo agua, ¿verdad? Entonces este tipo de analogías las comenzaron a utilizar para tratar de explicar acerca de la Trinidad, y resulta que crearon algunas corrientes heréticas, algunas herejías crearon en el siglo II de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta herejía fue bien común, se llamaba modalismo. Se me olvidan las frases cuando no tomo azúcar, fíjate, pero ya me voy a tomar una gaseosa que tengo ahí. La herejía se llamaba modalismo. ¿Qué es el modalismo? Es exactamente eso, de la analogía del agua, que decían equivocadamente algunas corrientes que el Dios se convierte a veces en el Padre, y entonces cuando es necesario, y a veces Dios se convierte en el Hijo cuando es necesario, y Dios a veces se convierte en el Espíritu Santo cuando es necesario. Eso es exactamente lo del agua, la analogía del agua. O sea, el agua se convierte en sólida, a veces se convierte en líquida y a veces en gaseosa. Pero allí hay una herejía tremenda que en aquel tiempo alguien combatió, ya les voy a decir cómo se llama, porque Dios no es un Dios que se convierte en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Dios es tres personas de la misma sustancia, no se convierte en uno, o se convierte en otro, o se convierte en otro. Eso es una herejía, ¿verdad? Entonces esa herejía estaba, puse la frase modalismo, esa herejía estaba en boga en aquel tiempo. Entonces un teólogo, un estudiante y defensor de la palabra de Dios, hizo un tratado, elaboró un tratado de defensa, o sea, hizo una defensa teológica que se llamaba, el nombre no importa, pero igual se lo voy a decir, se llamaba Adversus Praxis, se llamaba el tratado, y en ese tratado hizo una defensa amplia acerca de esa herejía. Adversus Praxis significa contra esta práctica que se estaba dando, eso quiere decir contra esta práctica herética. Entonces, ahí él utilizó por primera vez la frase Trinidad, y ahí se utilizó por primera vez la frase sustancia. Ahora viene un fulano de allá afuera que sabe la materia y le va a decir a usted: ¿y de dónde ha sacado eso de la Trinidad? Ya lo buscaste en la Biblia. Es que existe en la Biblia, ya lo buscaste. Y entonces usted va a entender que es una pregunta tendenciosa esa, ¿verdad? Una pregunta tendenciosa. O sea, lo que él sabe de dónde apareció la frase, pero lo quiere hacer caer a usted. Y usted se mira la concordancia y, ay, no está. No lo va a encontrar, ¿verdad? Ok, ¿por qué apareció? Porque Tertuliano, se llama ese teólogo, él utilizó por primera vez esa frase para que fuera más fácil para nosotros comprender el misterio de la Trinidad. Y utilizó también la frase sustancia para que también fuera más fácil conceptualizar en nuestro cerebro de qué se trata entonces, que son tres personas que son de una misma sustancia, que son en realidad un Dios, ¿verdad? Entonces Tertuliano utiliza esa frase para explicar, más que para otra cosa, ¿verdad? Para que nosotros lo pudiéramos entender, y entonces ahora conocemos esa doctrina como la doctrina de la Trinidad. Aunque la Trinidad no aparezca en su Biblia, eso no importa, porque la Trinidad está presente desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, y eso ya lo vamos a ver rápidamente, lo vamos a ver. Bien, entonces, hermanos, ustedes ya pueden más o menos ir haciendo, ya tienen aquí en su cabeza, y el Espíritu Santo se va a encargar de que también lo tengan en su corazón. Ya tienen material para defender, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad. Ya van teniendo material. Bien, ok. Entonces,
Tertuliano, allá por el año 213, introdujo Trinidad y introdujo sustancia como términos para que nosotros pudiéramos comprender la doctrina de la Trinidad. Bien, para reforzar entonces nuestro conocimiento, y no solo nuestro conocimiento, sino que nuestra fe, vamos a ver a continuación cómo está presente la Trinidad de Dios manifestada en la creación, la Trinidad de Dios explicada por Juan y Colosenses, y cómo está presente la Trinidad de Dios en Apocalipsis. ¿Qué vamos a ver a continuación? Miren, estos temas a veces pueden ser aburridos, hermano, no les voy a mentir, pueden ser aburridos, pero son tan necesarios, hermanos, para nuestro desarrollo espiritual cristiano, nuestro desarrollo ministerial, si es que usted en alguna ocasión va a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y además de eso, no tiene que ser un llamado a ser, ¿cómo se dice?, misionero para predicarle el Evangelio a su vecino. A propósito, ¿verdad? Hago una pausa aquí. ¿Cómo es su nombre, hermano? Neri. Hermana Neri, ¿verdad? Vaya, si hermana Neri, y no les pregunto los nombres a todos porque me va a regalar el hermano Oscar por el tiempo. A propósito, ¿verdad? Si yo en mi colonia agarro una vecina o un vecino, la invito, la disipulo, le invito al pan con gallina después de la salida del culto, le invito a una sodita, estoy pendiente de ella. A propósito, una de las virtudes del fruto del Espíritu se llama benignidad, y benignidad quiere decir estar pendiente de todas las necesidades de mi prójimo, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la de no porque me cae mal, también la de él. Este no es mi chero, es enemigo mío. Aún de él, usted está llamado a atender su necesidad cuando sea necesario. Entonces, partiendo de esa idea, usted está llamado a atender la necesidad, a atender a su prójimo, a su vecino. Su prójimo es su vecino, su mamá, su papá, de la familia, y de ahí su vecino. Hermano, si usted atiende uno durante 6 meses, él ya se quedó aquí. Y entonces ya vamos a ver el doble de lo que vemos aquí. Y esos otros, hicimos el mismo ejercicio en diciembre de este año. Ya va a tener que comprar más sillas el hermano Oscar. Pero somos llamados a predicar, y la manera mejor de predicar la palabra de Dios es esa. Es benignidad, se llama. O sea, haciendo el bien y no por cortesía. Eso, hacer el bien por cortesía, lo hace uno un rato, pero de ahí ya no. A veces hace uno el bien por conveniencia, porque uno va a cumplir años. Yo tengo amigos pudientes, ¿verdad? Y entonces a esos amigos pudientes yo les compro una tarjeta. En vez de darle regalo, les pongo te quiero mucho y son mi gran amigazo. Te quiero, hasta un beso le puedo mandar ahí, no hay problema. Ricardo, ¿y por qué no le compras algo bonito? Eso no necesitan nada, porque, o sea, ellos tienen. Lo que sí necesitan es que le diga que uno lo quiere. A esos pudientes, eso sí necesitan. Pero al que no tiene nada, a ese sí necesita que le regalen algo bueno. Entonces, a ese regalen. Al que benignidad es eso. Al que no tiene nada, al que no le puede devolver nada, al que no le va a decir, ay, qué regalazo que me dio, yo le voy a devolver ese regalazo. Al que no lo puede hacer, a ese hágalo. Y como le digo, benignidad no es una cortesía, esa es la manera cristiana de vivir. Bien, a través de la benignidad usted puede predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Y es lo que más sigue a la gente, hermano. O sea, más que 1000 palabras es lo que mi testimonio, ¿verdad? Porque yo puedo tener tremenda predicación, pero si mi testimonio es malo, si ven que yo soy una persona no muy grata, ¿verdad? Si ven que mi testimonio no dice que soy cristiano, ellos con mucha predicación no vendrán. Bueno, cierro paréntesis. Comencemos entonces. Pastor Oscar, ¿verdad que ya solo tengo como 15 minutos? Me quedan unos 30, dice.
Me quedan como en mucho tiempo eso. Vaya, vamos a terminar entonces. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es entender que la Trinidad no comenzó desde que Tertuliano puso el término en el año 200, ¿verdad? Allá en boga. La Trinidad está desde el inicio de la creación, cuando fue la creación, hasta la revelación en Apocalipsis. La vamos a revisar ahorita más o menos rápido, pero vamos a entender que la Trinidad está a través de toda la palabra del Señor, la vamos a encontrar. O sea, no es que apareció allá por el siglo II, ¿verdad? Nada que ver. Con esto usted entonces, como le digo, podría presentar defensa, además de que fortalece su fe, ¿verdad? Usted puede presentar defensa. Bien. Vamos a explicar, yo no me voy a meter mucho en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo, ¿verdad? Pero sí vamos a explicar acerca de esta frase. Génesis 1:1, ¿quién lo puede leer, por favor? Le voy a agradecer bastante. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Correcto. Cuando habla Génesis 1:1 de el principio, en realidad habla de un punto específico, espacio, tiempo. Dicho de otra manera es así la cosa. Antes de ese momento, ¿qué existía? Hermano, ¿alguien me puede responder qué existía antes de ese momento? Antes de Génesis, antes de decir Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguien tiene idea de qué existía? No. Está buena la idea, pero no, fíjense, ahorita lo vamos a aclarar. ¿Alguien más me puede decir que existía? Está bien, la respuesta está bien. Ajá, José, exacto. Pero ahorita lo vamos a aclarar teológicamente. Oye, vale. ¿Alguien me puede decir? Dios, existía Dios. Por ahí va a andar la cosa. Vale, ok. Para que no exista nada, en realidad tendría que haber algo un espacio donde existiera algo. Para que no exista, tendría haber un espacio para que existiera o no existiera. Pero no había espacio. O sea que Dios creó el espacio y creó el tiempo a partir de ese punto. Entonces, a partir de ese punto comenzaron a existir todas las cosas. Entonces, ¿qué existía antes de ese punto? Dios y su eternidad. Entonces Dios, a partir de ese punto, comenzó a crear en ese espacio que Él creó. Y a partir de ese punto, el tiempo comenzó a andar. Nosotros no sabemos qué es la eternidad. Yo me la he querido imaginar. Ese es otro misterio, a propósito, ¿verdad? Si recuerde de los misterios. Yo me la he querido imaginar de muchas maneras. Y créanme que he entrado a veces a estudiarle y a darle. Nunca se va a poner de acuerdo mi cerebro con los libros. No lo voy a hacer. Pero la eternidad es el sitio donde Dios existe. No tiene tiempo, ni tiene espacio. Fíjense cómo es la cosa. Bien, ahí en ese punto lo creó Dios. La palabra que se dice creó Dios es Elohim, esta que está aquí. Cuando dice creó Dios, dice ahí creó Elohim. Elohim es una palabra compuesta, es una palabra plural, realmente significa deidad. Esa frase significa deidad. Esa palabra era conocida en el mundo antiguo, en la Mesopotamia antigua, en todos los pueblos de ese sitio. Conocían la frase, y algunos que no conocían a nuestro Señor, a Dios, nuestro Señor, aún utilizaban esa frase un poco mal utilizada, refiriéndose a otras deidades que ellos concebían en su cerebro, ¿verdad? Bien, pero la frase significa, está en plural, o sea, ustedes la pueden leer como dioses, si ustedes quisieran, pero no significa eso, porque él creó, Dios creo que es un artículo, no es un pronombre, artículo. Creó es
el verbo, ¿verdad? O sea, el verbo que está conjugado en primera persona. No dice crearon los dioses. De nuevo vamos a analizar el texto, ¿verdad? En el principio creó Elohim, o sea, creó y a continuación una palabra en plural. Suena a error, ¿verdad? Gramatical, pero no. Lo hicieron, Moisés lo escribió con toda intención. Lo que quiso decir en el principio creó la Trinidad. Póngale coco lo que le estoy diciendo. En el principio creó la Trinidad, los cielos y la tierra. O sea, lo que estaba diciendo es, en el principio, cuando comenzaron los tiempos, creó una persona, la primera persona singular, ¿verdad? Primera persona. No crearon, creó Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cielos y la tierra. Ok, desde Génesis 1:1, entonces está puesta la Trinidad, o Dios ya nos comienza a mostrar la Trinidad, que va a seguirnosla mostrando por toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Es un poco confuso esto de definir estas palabras, ¿verdad? Esta frase, pero Moisés no tenía que estudiarlo, él lo escribió así por inspiración del Espíritu Santo. A propósito, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces puso esa frase precisamente porque el Espíritu Santo le dijo, aquí creó, porque es un solo Dios, Elohim, que son 3 personas. ¿Estamos hasta ahí? Usted lo puede, en algún momento lo puede explicar. No se vaya a poner a pelear con estas cosas nunca, oye hermano, porque esa no es la razón, ¿verdad? Sino que es nada más que nosotros comprendamos que las corrientes de afuera pues no nos van a llevar porque nosotros lo estamos comprendiendo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Bien, entonces la forma gramatical, la palabra es plural, ¿verdad? Con terminación in, todas esas frases que terminan con in eran en plural. No indicaba multiplicidad de dioses o politeísmo, sino que la plenitud de atributos de Dios, ¿verdad? Realmente. Entonces, creó Elohim se usa con verbos en singular. ¿Por qué? Porque Dios es uno, ¿verdad? O sea, creó es uno. Dios es uno. Perfecto. En esto vamos a ir rápido. Miren, hermanos, yo sé que los estudios son muy técnicos a veces, entonces cuando los estudios son técnicos, voy a bajar el micrófono. No me gustaban los estudios técnicos, pero después entendí que sí debo de saberlo, porque si no, hermano, usted si quiere predicar la palabra de Dios tiene que saberlo. Yo voy a quedar mal si no lo sé. Y tengo obligación de sí saberlo. Cada uno de ustedes tiene obligación de sí saberlo, hermano. No para ir a plantear de que sabe, porque no tiene ningún sentido, sino que más bien para presentar defensa cuando sea necesario. Recuerde, tal vez eso nos lo vamos a llevar al final del estudio en el corazón. Debemos hacer benignidad. Gálatas está en los frutos del Espíritu, o en el fruto del Espíritu, ahí lo puede leer. Pero benignidad es con lo que mejor podemos predicar la palabra de Dios. Luego hay que hablar la palabra, ¿verdad? Bueno. Bien, entonces el Padre crea todo por medio de Él, o sea, crea, el Padre tiene todo el poder de crear y crea a través de Jesucristo. El Hijo es el Logos, es la palabra, pero la palabra no es solo la palabra que se escucha, sino que es una palabra ejecutora, que ejecuta. No es solo una palabra, es la palabra que ejecuta. O sea, esa era la luz, fue la luz. Qué hermoso de haber sido esto, hermano. Ese capítulo me hubiera gustado verlo, pero bueno, nacimos en este otro tiempo, ¿verdad, hermano? Ahí no estaba ni Adán todavía. Bien, las 3 personas de la eternidad, entonces, manifestadas en su acción. La Biblia muestra un diálogo interno de la Trinidad cuando el Señor decide, no era una deliberación, sino que más bien era nada más se estaban poniendo de acuerdo cuando iban a crear al hombre. Vamos a crear al hombre conforme a nuestra imagen. Ahí hay un diálogo.
Ese diálogo, ¿quién lo está ejerciendo? La Trinidad, ¿verdad? Perfecto. Génesis 1:26. Continuamos, voy rápido, hermano, porque sí, ya me tardé. Ok, bien. La concepción griega es de que el logos no es una persona, sino, vamos a hablar, perdón, me voy a ir un poquito más atrás. Quiero mostrarle que también en el Nuevo Testamento está la Trinidad. Vamos a leer mejor Juan 1:1 antes de continuar. ¿Quién tiene Juan 1:1, por favor? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una diferencia, gracias hermano, muy amable. Hay una diferencia entre Génesis 1:1 y Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo dice más adelante. Bien. Juan se va más atrás todavía, o sea, Génesis 1:1 comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, comienza en el punto donde crea el espacio y tiempo. Pero Juan se va un poco más atrás, dice, en el principio era el verbo, refiriéndose a Dios, a la Trinidad. Y el verbo en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Léamelo de nuevo, hermano, para no confundirme. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Perfecto. Ahí nos está mostrando nuevamente la Trinidad, pero después dice que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces Juan comienza su narrativa o su narración desde antes de la creación, desde que existía en el principio el verbo. Eso quiere decir que lo visualiza desde mucho antes que la creación de Génesis 1:1. Bien, vamos a ver cómo conceptualizaban, por qué hablamos de los griegos y por qué hablamos de la conceptualización griega. Lo voy a decir muy rápido porque esto no nos vamos a detener mucho. Los griegos eran unos estudiosos de aquel momento, ¿verdad? Filósofos de aquel momento. Ellos conceptualizaban el logos como un poder, como algo impersonal. Por otra parte, el poder que tenía ordenado el universo, ¿verdad? ¿Por qué no choca Venus con Mercurio? ¿Por qué la Tierra se mantiene en su sitio? ¿Por qué el Sol, la galaxia está en su sitio? Había un poder, ¿verdad? Y ese poder le llamaban logos. Pero la conceptualización hebrea dice que la palabra de Dios no es solo comunicación, es un evento que hace cosas. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Es personal, no es impersonal, es dinámica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el logos en realidad es Dios. No, el que tiene ordenado el universo es Dios, no un poder impersonal. Bien. Vamos a ir entonces hasta Apocalipsis, porque si no, nunca vamos a aterrizar en toda la trayectoria de la Trinidad a través de la Biblia. Bien. Perdón, ese texto está muy bien. Todavía antes de irnos hasta Apocalipsis. Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, este es el bautismo de Jesús, y si usted lo nota aquí, por supuesto, era el bautismo de Jesús, y aquí estaba Jesús, ¿verdad que sí? Bien, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto, que venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces, ¿quién dijo esto, hermano? El Padre, ¿verdad? Correcto. Aquí está el Espíritu Santo presente, aquí está el Padre presente, y aquí está el Hijo presente.
de nuevo la Trinidad en la palabra de Dios. O sea, la Trinidad está entonces, hermanos, desde la creación a través de toda la Biblia y termina, nada más vamos a leer un texto en Apocalipsis. Bien, la Trinidad de Dios en realidad es el principio y el fin, ¿verdad? Dios es el principio y el fin. Apocalipsis 1.8 dice: yo soy el alfa y el omega. Son la primera y última letra de... Ya llevo 45, ¿verdad? Pues sí. Es la primera y última letra del alfabeto, ¿verdad? Griego. Alfa y omega, quiere decir el primero y el último. Él es, así es. Bien, se refiere a la soberanía absoluta, la eternidad y el dominio total sobre la creación. Bien. Y en Apocalipsis 19:13 estaba vestido de una gran ropa teñida de sangre y su nombre el Verbo de Dios. ¿Quién era ese Verbo de Dios? Era Jesucristo. Pero no solo era Jesucristo, sino que eran las tres personas de la Trinidad en este episodio. Miren, sí, ahí está la conclusión. Hermano Ricardo, qué montón de información y un montón de textos y un montón de cosas en griego y en hebreo, ¿verdad? Hermano, todo esto no nos va a servir de mucho si no comprendemos dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. Primero, que el Padre nos amó desde el principio, y por ese amor tan importante, puro, grande que tuvo por nosotros, fíjense que no nos amó por lo que éramos. Si nos hubiera amado por lo que éramos, nadie da 5 por nosotros. Pero nos amó, y por ese amor que nos tuvo, mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por el que había creado todo el universo. Imagínense, hermanos, lo que mandó a nuestro Señor Jesucristo a ofrendar su vida en la cruz, para que a través de ese sacrificio, con ese sacrificio pagó nuestra redención. Y entonces todos los que vemos ese sacrificio y decimos: Señor, yo tengo fe que eso es así, te recibo en mi corazón, nos dio derecho por ese sacrificio a ser ahora hijos de Dios. Y no solo eso, sino que dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando yo me vaya, le voy a mandar a mi Espíritu. ¿Para qué? Para que cuando usted esté llorando en la cama de su casa, porque sucedió algo grave, porque las cosas económicamente no anduvieron bien, porque hay una separación que usted no quiere que se dé, porque me dejó de ayudar mi esposo o mi hijo, porque sucedieron tantas cosas que pudieron, cuando usted esté llorando ahí, tenemos un consolador. El Espíritu Santo está ahí con nosotros diciéndonos: mira, aunque todos te digan, aunque todos te dejen y te fallen, yo voy a estar ahí. Yo te amo. Yo te amé desde la creación del universo. Es importante que entendamos que Dios existe en tres personas, cada una hace una función hacia nosotros importante, que es la cual nos provee de salvación, la cual nos provee de amor, y la cual nos provee de la fe de que un día vamos a abandonar este cuerpo imperfecto y esta vida imperfecta, y vamos a proceder a tener un cuerpo perfecto y una vida en la presencia del Señor perfecta, hermano. Usted se imagina una vida, yo no logro, yo me he querido imaginar una vida perfecta, no logro imaginármela. Bien, ¿por qué entonces, hermano Ricardo, es importante conocer esta doctrina? Por esas cosas que ya le mencioné. La conclusión dice exactamente lo que yo le he puesto ahí. ¿Se acuerdan cómo comenzamos la clase, hermano? ¿Quién? Porque es una clase esto, ¿verdad? Ya se lo dije desde el inicio. ¿Alguien recuerda cómo comenzamos la clase? Les dije que teníamos dos objetivos, ¿verdad? Quiero que los miremos rapidito. Esas son las habilidades. Ahí está.
¿Cuál era el objetivo? Reforzar nuestra fe y comunicar, ¿verdad? Y además poder hacer apología. Bien, ¿por qué hemos estudiado esto? Para reforzar nuestra fe y también para comunicar, para trasladarle a personas para que sepan la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros y además para hacer defensa cuando sea necesario, nada más. Bien, y recuerden también que debemos de practicar la habilidad de comunicación, porque yo no concibo un cristiano que se vino a sentar y se va para la casa. Yo no me meto con nadie, no le hablo a nadie, no me meto con nadie, no, a mí mejor solito yo. No puede ser así un cristiano. ¿Por qué razón? Porque tiene obligación de comunicar el evangelio, ¿verdad? Entonces yo le invito a que practique las habilidades de comunicación y además también practique la habilidad de guiar. ¿Cómo lo va a hacer? Si usted no tiene a quién guiar, ¿cómo lo va a practicar? Por esa razón es que el deber que nos queda es, hermano Oscar, nos queda deber una persona nada más. Mire, apapáchela, llévele regalito, tráigala a cualquiera sea, que usted se le imagine, o más bien la que el Señor le ponga en su mente y en su corazón, tráigala, invítela a minuta no, invítela a sorbete sí, gaseosita, pan con gallina me llega, invítelo, invierta, y eso va a ser su inversión de ahí arriba, ¿verdad? Y usted va a estar ya desde ese momento practicando esa habilidad de guiar, ¿verdad? Y lo demás lo va a hacer el Señor, la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Pero usted tiene que practicarlo, hacerlo. Si usted se va de aquí, solo, qué montón de jerigonza, dijo el hermano gordito, ¿verdad? El que llegó. Ay Dios, entonces ahí sí fue entonces como la semilla que se tira ahí en la piedra, ¿verdad? Que no dio nada. Pero usted sí sabe asimilar las cosas que sí usted tiene que hacer para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, y entonces puede comenzar a hacerlo. Hermano Oscar, amén. Hasta ahí llegamos.